Vamos a enlazarnos ahora hasta España, en Barcelona, donde está nuestro amigo y corresponsal Xavi Palau, donde, pues bueno, Xavi, antes de entrar en contexto, si me permites, ha señalado el presidente de México ahorita en su mañanera que la relación con Perú está en pausa en espera de lo que suceda y ojalá se busque una salida democrática, señala el presidente de México. Digo, bueno, en pausa, ¿por qué? Si se supone que hay un vínculo y no necesariamente si queda uno u otro al frente de la presidencia, dependería de la condicionante del gobierno de México para ver si hay relación o no. Pero bueno, cosas incongruentes que platicábamos de la política global que se está presentando. Estimado Xavi, ¿cómo estás? Muy buen día aquí en México. Buenas tardes ahí en España. Buenos días, Marcos. Buenas tardes aquí en España. Como lo has mencionado, viviendo un poco la actualidad con los acontecimientos, tanto en América como en Europa, siguiendo al detalle todo lo que sucede. Y bueno, lo comentado por el presidente allá en México, ¿no? Un poco complicado debido a la situación en Perú, muy delicada, con una transición democrática. Y sorprendente, ¿no? Porque al parecer en un primer momento los países latinoamericanos habían seguido esta transición que se ha dado en Perú, de acuerdo a lo que dicta la Constitución, y ahora hay algunos comunicados donde continúan apoyando al expresidente Pedro Castillo. Yo me imagino por un tema, ¿no? de afinidad, de solidaridad o cómo llamarlo, pero sorprendente que ante la evidencia de los hechos hayan todavía algunos pronunciamientos de ese tipo, ¿no? Exactamente, pero bueno, ya estaremos abordando en otra oportunidad este tema para desglosarlo, justo esperando a ver qué es lo que ocurre después de lo que la actual presidenta ha mencionado. Y pues también en España, como decimos acá en México, también en España se cuecen habas con una reforma muy interesante y que tú nos puedes explicar mejor, Xavi. Sí, Marcos, la noticia aquí en España es la reducción de las penas por un delito en el Código Penal, pactado por el partido de gobierno, el Partido Socialista, junto con Esquerra Republicana de Cataluña, uno de los partidos más importantes en la comunidad autónoma de Cataluña. Esto implica que la rebaja de la pena en el delito de malversación, en el caso de que no haya lucro personal, como fue el caso de los líderes del proceso independentista catalán, condenados por dicho delito, junto al de sedición, próximo a desaparecer también debido a esta reforma que impulsan estos partidos en el Congreso de los Diputados, y se va a llevar a cabo en los próximos días, ¿no? Recordemos que la malversación es el desvío de dinero de una partida presupuestaria a otra, que fue lo que sucedió en Cataluña para el proceso de separatista. Y bueno, esto seguirá siendo delito, pero las penas serán menores, es lo que han adelantado en la propuesta. Por ello, Carles Puigdemont y el resto de acusados pendientes de juicio pasarán de enfrentar a una condena de prisión máxima de 12 años a que se reduce a 4, y el máximo de inhabilitación pasaría de 20 a 6 años, ¿no? Eso en el caso de los que no han sido condenados. Los ya condenados, tendría que haber un pronunciamiento del Supremo, ¿no? Que va a decidir cómo este cambio afectaría en sus condenas. Y otro tema que ha sido muy polémico es la derogación en esta misma reforma del Código Penal del delito de sedición, ¿no? También que implica esta cúpula de políticos independentistas, que sería una propuesta de la coalición de gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, en el Congreso de los Diputados, como proposición de ley. Y bueno, no ha sido propuesta desde el Consejo de Ministros, porque esto implica que se eviten el pedido de algún informe consultivo a otros órganos del Estado, y se va a llevar a cabo en los próximos días la aprobación, ¿no? En el texto de la propuesta se plantea eliminar el delito de sedición y sustituirlo por el nuevo tipo penal de desórdenes públicos agravados. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha justificado esta iniciativa señalando que esta medida va a ayudar a distender la situación en Cataluña, ¿no? Que ha sido de mucha fricción por todo el tema político con el movimiento independentista en los últimos años, lo que ha generado grandes dudas dentro de su partido, entre los mismos miembros y otros líderes regionales, porque temen que estas medidas políticas, ¿no? de
de un poco tratar de negociar o de buscar consensos con otros grupos, traiga algún tipo de consecuencia electoral, ¿no? En el mediano o largo plazo. Sí, sin duda alguna es interesante este tema, Xavi, porque por esta modificación a la reforma y llama la atención, ¿no? Cómo es que la están tomando al cambiar no solamente los términos, sino también las conceptualizaciones que se tienen para las sanciones en los periodos, sobre todo en los tiempos. Sí, Marcos, el tema aquí en cuestión es de que, bueno, muchos de estos líderes de Cataluña, que fueron parte del gobierno, que estuvo a cargo de este proceso de separación de España, ¿no? Que no fue reconocido por el Estado español, fueron condenados, fueron juzgados y, bueno, venían cumpliendo una condena. Y esta fue perdonada por el gobierno español en base a una negociación, a una política que había un poco de encauzar todo para que haya algún tipo de reconciliación entre catalanes y el resto de España. Sin embargo, muchos están inhabilitados y continúan activos en la política catalana, ¿no? Y recordemos que estos partidos catalanes en el Congreso Nacional apoyan de alguna medida las propuestas y las políticas del actual gobierno español. Entonces, es un tema de negociación entre partidos para mantener los apoyos. Así es. Pues habrá que dar seguimiento a lo que ocurre en este contexto, Xavi, porque otro de los temas que también nos llama la atención es el tema del Mundial de fútbol. Sabemos que hoy, pues en unas horas más, se estará jugando el primer partido de semifinal entre Argentina ante Croacia, y lo que nos ha dejado ver este Mundial ha sido el tema político o el tema extracancha, y otro de los juegos que están en alerta, pues se podría decir que es la semifinal de mañana entre Francia y Marruecos. ¿Por qué esto, Javi? Sí, Marcos, se vive con gran expectativa en Europa las instancias finales del Mundial de Fútbol, y Marruecos es la revelación de este Mundial. Se trata del primer país africano en alcanzar una semifinal, y sus aficionados lo saben, ¿no? Al parecer no han podido controlar la euforia de haber llegado a estas instancias finales en el torneo, y este miércoles deberá hacer frente la selección marroquí a la actual campeona del mundo, Francia, por la semifinal. Y se considera este un partido de alto riesgo debido a la relación histórica existente entre Francia y Marruecos, y que en la actualidad reciben de manera oficial alrededor de 1.300.000 marroquíes de nacimiento en territorio francés, ¿no? Y bueno, la selección marroquí, tras ganar a Bélgica, España y Portugal, en cada celebración en Europa, ciudades como Madrid, París y Bruselas vivieron horas de caos y de excesos protagonizados por sus aficionados, los aficionados de Marruecos residentes en dichos lugares, por lo que para este partido de semifinales las autoridades francesas prevén una noche más complicada que las anteriores, con los aficionados en las calles, por lo que las fuerzas de seguridad están en máxima alerta con un dispositivo especialmente preparado por la gendarmería francesa para que la celebración sea una fiesta y no pase a mayores. Luego del pase a semifinales, la semana pasada se produjeron disturbios en París que dejaron un saldo de 42 detenidos. Unas 20.000 personas se concentraron en los Campos Elíseos de París, donde hubo diversos incidentes que se pudo controlar gracias a un dispositivo de más de 1.000 agentes desplegados en las zonas, y se vieron escenas de fuertes cargas policiales para mantener el orden, ¿no? También hay que mencionar que en Milán un hombre de 30 años se encuentra grave por haber recibido una puñalada en el cuello durante las celebraciones de los aficionados de Marruecos. Según investigaciones de la policía, el agresor de la víctima había sido identificado como un hombre de Europa del Este que se dio a la fuga. Entonces estas escenas, un poco de excesos y de algunos tintes de violencia se han podido observar en diferentes ciudades europeas luego de los festejos. Sí, habrá que estar pendientes porque justo señalas, es la primera selección africana de esa región del norte del continente que llega a esta instancia, y habrá que estar pendientes, ¿no? Decía, este mundial nos ha dejado ver
partidos entre selecciones que en lo político o en este tipo de situaciones extracancha se toman más a pecho que ni el partido de fútbol. Entonces, pues sí, hay que estar pendientes porque esa región que contempla Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, pues están obviamente nada más cruzando el mar, y en este contexto está Portugal, España y la misma Francia cercanos a ellos, y por eso habrá que poner atención, como atención se puso en el Parlamento Europeo hablando de Qatar, Xavi. Vaya tema que dio de qué hablar. Sí, Marcos, hubo una redada anticorrupción en Bruselas por parte de la Fiscalía y la Policía de aquel país, de Bélgica. Ajá. Y se llevaron a cabo 4 detenciones, entre ellos un ex eurodiputado socialdemócrata, el italiano Antonio Panzeri, junto a él otro asesor parlamentario, un secretario general de una confederación internacional de sindicatos. Según medios belgas, la detención se dio por las investigaciones de un supuesto caso de corrupción, organización criminal y blanqueo de capitales iniciadas por la Fiscalía General belga el pasado mes de julio, ¿no? Ante las sospechas de que Qatar, el país anfitrión y que acoge el Mundial de Fútbol, habría tratado de tener influencia en la posición del Parlamento Europeo en base a decisiones políticas y económicas mediante favores a Qatar a cambio de regalos y dinero. Este ex eurodiputado, el italiano Antonio Panzeri, estuvo en el Parlamento Europeo durante 15 años, hasta el año 2019, y ha sido miembro de distintos grupos de trabajo, y en particular del Grupo de Trabajo Anticorrupción y por la Transparencia, ¿no? Paradójicamente, la policía belga ha incautado en estos operativos ordenadores, teléfonos móviles y 600.000 euros. Y por el lado de la institución del Parlamento Europeo, han señalado que ellos no comentan procedimientos judiciales, pero que, como siempre, colaborarán con la justicia a fin de saber las responsabilidades en estos presuntos casos de corrupción. Perfecto, Xavi, pues ahí está la situación, ¿no?, de lo que sigue dejando el Mundial de Qatar, y ahora con esta sorpresiva detención de quienes fueron vinculados a este proceso por formar parte de esto que se les acusa, y más sorprende que sea del Parlamento Europeo. Oye, cerramos con lo que pasa en el Reino Unido. Sí, muy típico de esta época, se acercan las fiestas navideñas y los fuertes temporales acechan el norte del planeta, en este caso aquí en Europa, una fuerte nevada con bajas temperaturas. Ha caído en la madrugada del lunes en gran parte del Reino Unido. Esto ha afectado a diferentes medios de transporte, con múltiples retrasos y cancelaciones en los aeropuertos, sobre todo de Londres. También se ha visto afectados las carreteras, las vías de los ferrocarriles por el temporal, y no se espera que se retome la normalidad hasta dentro de unos días, ¿no? Se han visto escenas en los principales aeropuertos de decenas de pasajeros que se han quedado atrapados, sobre todo en el aeropuerto Stansted de Londres, base de la compañía aérea Ryanair, que ha sido duramente golpeado por el temporal y por las inclemencias del tiempo. Al parecer, este temporal había sido pronosticado en la víspera, por lo que los pasajeros se mostraron muy enojados debido a la incapacidad que tenían las autoridades británicas de limpiar las pistas de nieve y anticipar esta situación que los ha perjudicado enormemente. Cabe señalar también de que el domingo, en la localidad de Solihull, en el centro de Inglaterra, 3 niños de 8, 10 y 11 años han muerto lamentablemente después de ser rescatados de un lago congelado en el que habían caído mientras jugaban sobre la superficie. Esto ha informado la policía de aquella localidad, y un cuarto niño se encuentra hospitalizado en estado crítico. Oye, pues qué situación, esperando que pues no traiga más problemas, ¿no?, después de esta nevada que, como bien señalabas, pues es típico de la temporada, pero sí suelen presentarse accidentes por estas condiciones. Querido Xavi Palau, muchísimas gracias por este enlace desde Barcelona, agradeciendo por supuesto la labor de presentarnos este carrusel informativo para todo el público que nos ve aquí en Guanajuato, en México. Xavi, un abrazo.
Otro abrazo, Marcos, y siempre listos para comentar lo más importante que sucede aquí en Europa y muy pendientes de lo que sucede en América con nuestros países. Exactamente, así será. Xavi, abrazo hasta Barcelona. Otro abrazo, Marcos. Gracias, Xavi Palau, desde esa región de la península ibérica.